en esta mañana es el infantilismo. ¿Qué será eso, hermano? El infantilismo. Bueno, voy a dar una pequeña explicación de lo que es el infantilismo desde un punto de vista, vamos a decirle, científico. Hay chicos que crecen y porque tienen un problema cognitivo de la mente, siguen teniendo actitudes de niños por más que están creciendo, 17, 18 años. Y los doctores, los profesionales inclusive pueden llegar a interpretar qué edad más o menos el chico está todavía desarrollando. Algunos 17 años ya tienen, y bueno, tienen la mentalidad, dicen, de uno de 5 o 6 años. El infantilismo, hermanos, es la persistencia de las características propias de un niño en la personalidad de un adulto. Hay casos también donde las personas sencillamente no quieren asumir el rol de su edad. Hermano máximo, hay personas, hermanos, que tienen esta característica. Por ejemplo, hermanos, dependencia. Ya es grande, mayor de edad, pero él o ella siempre está esperando que su papá y su mamá le pongan la comida todos los días. Ese es también un mal, pero es muy diferente al que primeramente mencioné, que hay un problema cognitivo. En este hay un problema, pero es un problema, hermanos, que uno mismo se crea a sí mismo. No al compromiso, no le gusta comprometerse. Hay personas adultas que huyen del compromiso, le gusta solamente jugar aguacente todo el día, jugar también, y juega con todas las cosas, hasta en las relaciones juega, manipula. También, hermanos, es reacio o reacia a las responsabilidades. Hay personas que, aunque ya son personas mayores, huyen de las responsabilidades. Estas son características del infantilismo que muchas personas están teniendo, no por una afección patológica, sino por una sencilla falta de actitud. Estas personas también tienen la característica de ser egoístas. Todo es para él o ella, no. Él o ella no piensa en los demás. Esa también es una característica de la persona que está teniendo ese mal, porque de todas maneras es un mal, sea que sea algo patológico, psicológico, o sea que sea una mala conducta nomás, es un mal. También, hermanos, las personas que sufren de este mal son personas también, hermanos, que se enojan excesivamente cuando no se le da lo que quiere. Famoso hace berrinche. Posible ahí hoy. Son personas que se ofenden y se enojan fácilmente. Esa es una característica de una persona también inmadura. Aunque ya es maduro por tener edad, es una persona que se ofende y se enoja fácilmente, se pelea fácilmente, es rebelde y es negativo. Todas estas características hablan, hermanos, de personas que tienen este mal, el infantilismo, falta de madurez. Bueno, hasta aquí estamos hablando de este síndrome o de este mal que es muy común hoy día. El otro día estuve viendo de una manera jocosa a un joven en la mesa sentado con sus padres. Le dice: bueno, papá, mamá, yo ya soy mayor de edad, es importante que me independice. Bueno, por lo tanto, quiero pedirles que busquen ya un lugar donde ustedes van a vivir, porque yo tengo que vivir solo ya en la casa. Ese es algo gracioso, pero es infantilismo. Él no está asumiendo que él es el que tiene que salir de la casa. Le dice a sus padres que sus padres salgan. Vean, es gracioso, pero es una realidad que estamos teniendo. Es algo, como dije, que ocurre mucho en estos días en las personas. Ahora, el apóstol Pablo, vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3.
Pablo también aquí, hermanos, vemos ya en el área espiritual cómo usa esta figura de infantilismo para referirse a los problemas que tenían los hermanos cristianos en la ciudad de Corintios. Capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, no comida sustanciosa, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Aquí, hermanos, Pablo está comparando con un niño a los hermanos de Corintios, a los hermanos de aquella ciudad, porque en ellos había esta característica. Y por si pareí, se peleaban, se dividían. Ahí a continuación dice Pablo, por eso algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto. Porque esas son actitudes, conductas de una persona inmadura. Si me puede poner en NTV, por favor, el mismo pasaje. Vamos a leer un poco también, dice, desde el versículo 1, por favor. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales o personas maduras. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Pablo utiliza esta figura de infantilismo para referirse al problema que había en la iglesia de los Corintios. No cacuágico, hermano. No había crecimiento al punto de que maduraran espiritualmente. Y de forma paralela utiliza un poco la palabra niños. Porque el niño, hermano, todavía no discierne muchas cosas, no entiende muchas cosas. El niño, hermano, es pragmático. Vos le tenés que decir: ese no vaya a tocar, ese puede tocar. Y para él eso es sencillo, pero pragmático le sirve. Ellos no entienden, por ejemplo, que si vos le decís: ese enchufe no vaya a tocar. Ellos no entienden que si sale un cable de allí, él tiene en su mente que el enchufe no tiene que tocar, pero de repente ve un cable que sale un metro afuera. Él no entiende, vaya a tocar el cable, porque lo que él entendió es que no toque el enchufe, no. Pero el cable no puede él entender de que también está teniendo corriente eléctrica. Entonces los chicos, por esa falta de madurez, siempre se manejan de manera pragmática. Los padres siempre hacemos y somos bien claros en que esto no, esto sí, esto de esta manera. Es la única manera en que ellos pueden entender. Y muchas veces esta actitud en una persona mayor, justamente dice Pablo: ustedes se están comportando como niños, no como personas maduras espiritualmente. Y está hablando a gentes de edad, a gentes que ya han vivido una vida cristiana, dice, de años. Ahora vamos a nuestro tema, a nuestro versículo, al trecho que vamos a desarrollar en Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante. Estamos desarrollando siempre Hebreos, tratando de estudiar, de ver lo que Dios ha dejado en esta carta y en toda la Biblia, siempre como un ejemplo para nosotros. Ejemplos de buenas cosas a seguir y ejemplos de malas, que tendría que advertirnos, abrir nuestros ojos, hermanos, ante los peligros que vienen detrás de estas conductas. El autor de Hebreos amonesta sobre este mismo mal a sus lectores. Miren que eran creyentes, hermanos, que ya tenían 30, 31, 32 años de vida cristiana. Como dije al principio, los receptores de esta carta eran personas que se convirtieron cuando Pedro predicó por primera vez el Evangelio allá en Pentecostés, Hechos capítulo 2.
Y estamos viendo nosotros que la carta tenía aproximadamente, o sea, esta carta se escribió más o menos en el año 64-68 después de Cristo. O sea, habían pasado más de 30 años. Estos eran hermanos judíos, hebreos, que tenían ya una vida, unos años largos de vida cristiana. Y miren lo que le dice, hermanos, en el capítulo 5, versículo 11, acerca, si pueden ponerme en NTV, por favor, siempre ahí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero leer otra vez, por favor, del 11. Ayuda muchísimo, hermanos. Si ustedes tienen varias versiones de la Biblia, sería buenísimo que lo lean, porque ayuda. Miren, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes. La palabra torpe, hermano, está hablando también de esa palabra tardo. También acá se traduce en torpe, lento. Torpe, hermanos, ya claro, no porque no es inteligente la persona. Vamos a ver un poquitito por qué. Dice, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En el 1 Corintios, Pablo habló de algunas características: peleas, divisiones, enojos. Aquí el autor de Hebreo está mencionando dos aspectos del infantilismo, dos aspectos de la falta de madurez, ya sea en un bebé, en un niño, o espiritualmente hablando. Y esos dos aspectos son incapacidad de dirigir asuntos profundos, incapacidad de digerir asuntos profundos de la enseñanza bíblica. De esto hay mucho que decir, pero difícil de explicar. No porque la palabra de Dios sea inentendible, sino porque yo me hice torpe, me hice tardo en escuchar y me cuesta entender las cosas profundas de la Biblia. Y Pablo dice que habiendo pasado tanto tiempo, ya tendría que estar de una manera apta para recibir lo sólido. Pero sin embargo, sigo necesitando leche. Yo no digo, hermanos, ni la palabra de Dios dice que está mal tomar leche. Y por la bonita ya de vez en cuando pecamos. Ahí en Apocalipsis capítulo 2 dice, haz las cosas primeras, le dice a los de Éfeso. Cuando le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Hay veces que es buenísimo tomar leche espiritual. ¿Por qué no, hermanos? Si estoy dejando de orar, bueno, voy a estudiar lo que es la oración, a ver si me anima a volver a hacerlo. ¿Me entienden? Entonces hay veces que es, bueno, el doctor mismo, hay veces vos te vas y te dice, vas a tomar leche. 2 litros por día a tomar leche, porque alguna situación demanda eso. Pero sí, hermano, cuando yo, por causa del infantilismo, estoy necesitando leche y ya no cosas sólidas, eso sí es malo. Y es lo que está aquí amonestando el autor de Hebreos a los hermanos de aquel tiempo.
receptores de esta carta, que pasados más de 30 años, se habían hecho tardos para oír, por lo cual, hermanos, se estancaron en su crecimiento, dejaron de crecer y comenzaron a sufrir este mal, el infantilismo. Vemos aquí que la causa, hermanos, es tardo para oír. La palabra tardo, hermanos, ahí en el capítulo 6, versículo 12, si puedes poner, por favor. A fin de que no os hagáis perezosos. La palabra perezoso es la misma palabra griega que aquí se está traduciendo como tardo. Significa, hermanos, no una persona, como dije, que tiene falta de inteligencia, no, es una persona totalmente en sus cabales, pero se han hecho perezosos, lentos. Esa palabra torpe, hermano, habla de una persona que no tiene interés genuino. Y como resultado, hermanos, entonces no aprende. Esa palabra griega que se traduce como torpe y como perezoso, habla, hermanos, de una pérdida de interés o de una falta de interés que hace que me vuelva perezoso. En este caso, para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 6, versículo 10. Siempre en NTV, por favor, Benjamín. Yo les voy a leer aquí desde la Reina Valera, que seguramente la mayoría tenemos. Jeremías capítulo 6, versículo 10, hermanos. Jeremías, profeta enviado de Dios a Israel, en este caso a Judá, y a los moradores de Jerusalén, le está, hermanos, también confrontando a Israel de este mismo mal. Miren lo que dice: ¿a quién hablaré, dice el Señor, y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, dice nuestra Reina Valera, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Es la palabra de Dios. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Dice el Señor a su pueblo, a Israel. Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Esta misma actitud, hermanos, es la que también el autor de Hebreos está amonestando a los hermanos de aquel tiempo. Y si podríamos poner, por favor, Benjamín, en LBA, la versión de las Américas. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados, no quieren oír y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, vergüenza. O típico, hermano, o les amaba ñande yañe. Mapa, hermano, ñande, pues te colectivo allá, una hora de viaje, uno es la Biblia, o a una hora de allá, ¿sabes cuánto venía este? A uno está la Biblia, en la gente, pues te ves, está hoy, hermano, creyente, entonces no hay Biblia, porque o tipo, le es vergüenza. Un ejemplo nomás doy de lo que del sentido que le está dando ahí. No se deleitan en ella. El otro decía, ¿cómo decía la NTV? Por favor. No quieren escuchar para nada. La NBI, pues por favor, NB corta I, que es la nueva versión internacional. Si es que tenés allí. Miren lo que dice. Los ofende. Al pueblo de Israel, a quien Dios había enviado Jeremías para que les predicase la palabra, para que les advirtiera sobre el mal que venía, sobre el juicio que Dios había establecido, porque estos hombres se volvieron idólatras. Dice, les ofendía. Jeremías terminó varias veces preso. Fue echado algunos estudiosos dicen que era un pozo ciego. Fue echado ahí, hermano, porque él hablaba la palabra de Dios y la gente, ¿qué dice? Les ofendía. Y eso sigue ocurriendo muchas veces, hermano. Cuando somos inmaduros, la palabra de Dios nos ofende. Un hermano viene y nos dice que estamos en pecado y nos alienta a arrepentirnos y a de
Porque nos ofende la palabra de Dios. Y miren la otra actitud, detestan escuchar. Acá tengo resumido algunas formas, ¿verdad? O por lo menos tenía. La LBA dice, les es oprobio, no se deleitan. La NBI dice, los ofende, detestan escucharlo. Y la Reina Valera dice, les es vergonzosa, no la aman. La RB60, por favor. No la aman. Y si a mí me preguntan, hermanos, hoy, si yo le amo a Dios, seguro que voy a decir, sí, yo le amo. Ahora, Antolín, ¿cuántas veces al día o a la semana estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás reflexionando en ella? Porque ahí se ve, hermano, pero si yo le amo a Dios, hermano, tendría que amar también su palabra. ¿Me entiendes? Una cosa no puede estar sin la otra. Y mi falta de crecimiento y el estancamiento de mi crecimiento, el infantilismo que estoy teniendo es por esa causa. De comer penitane mongaru, hermano. Ha y piru, y cangú, ha se parei, do cacuay. ¿Verdad que es así? Enseguida me encuentra la mitad do caru y do carupuay. ¿Cuántas veces en el hospital se van criaturas que están desnutridas? Y eso es lo que pasa espiritualmente con nosotros, hermanos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces, los creyentes que recibieron esta carta habían perdido el interés y se volvieron perezosos para el estudio de la palabra. Y como decía mi hermano Jorge hoy, mi intención no es ofenderles a nadie, pero es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios te está incomodando, hermano, no soy yo. A mí me incomoda la palabra de Dios. Esta mañana antes de venir estaba repasando, hermano, y me conmovió la palabra de Dios. Y ojalá, hermano, nos conmueva, nos incomode. Porque esa es la única manera de darnos cuenta de que tenemos este mal, de que no estamos creciendo. Cuando yo, hermano, pierdo el interés por la palabra de Dios, me vuelvo perezoso para estudiarla, leerla, meditar en ella, memorizar la palabra de Dios. La consecuencia es que sufro la desnutrición. No crecemos. No sabemos alimentarnos solos. Siempre estamos necesitando que alguien nos visite, que si no nos visita yo ya me siento olvidado, me siento despreciado, porque no vienen a visitarme. ¿Y qué dice Pablo, el autor de Hebreos? Ustedes ya deberían estar enseñando la palabra de Dios. Y todavía necesitan que se les enseñe. ¿Por qué, hermano? Porque el niño no sabe comer solo. El niño no sabe cocinar todavía para su comida. Pero la persona adulta ya puede cocinar, ya puede buscar, indagar, escudriñar, reflexionar. ¿Por qué no lo hago? Porque no estoy teniendo un interés sincero, como estaba pasando con estos hermanos de aquella época. Eran niños, no se podían alimentar solos, no crecían, estaban desnutridos. Hermanos, crecer y madurar. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, 13 al 14. Y ese sí quiero leer y ustedes comparen ahí con su Reina Valera. NTV siempre, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor, ese proceso continuará, proceso de crecimiento, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es, hermano, la medida, la meta que cada uno de nosotros tenemos que tener. La madurez no es otra cosa, hermano, que Cristo es más en mí, cada vez más en mí, y yo menos, Antolín menos. Ese tiene que ser tu meta, mi meta, hermano, que la gente
Ahí tu entorno inmediato, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de trabajo, estén viéndole a Jesús en tu vida. No a Antolín. Antolín es pichado, orgulloso, mentiroso, manipulador. Ojalá a ese Antolín no le conozcan mi entorno. Ojalá le conozcan a Antolín honesto, sincero, trabajador, respetuoso, que se preocupa por los demás, no tanto por él, porque ese es Cristo. La madurez, hermanos, sencillamente es que Cristo sea cada vez más en mí y yo menos. El 14, por favor. Entonces ya no seremos inmaduros. Entonces ya no sufriremos de infantilismo, como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Esto es muy importante, hermanos. Si vos y yo no estamos creciendo, estamos expuestos al engaño, al error, a lo falso. Permitamos de fácilmente votar. Ya me tiene profesora de inicial, la Iñaluno de Palacio, yo, eso es fulano. Ya pobreza, venite a dar algo eso. No tenía nada en la mano, yo he visto. El chico vino corriendo porque quería ese algo que tenía en su mano la flor. ¿Se dan cuenta un niño? Cómo fácilmente se le engaña. Y a un creyente, hermanos, que no crece espiritualmente, que no lee la palabra, que no estudia la palabra, que no practica la palabra, hermanos, también es engañado fácilmente. Y hoy día la situación es peor que antes, porque ahora por medio del internet, siempre estoy diciendo, y por las redes sociales, cualquier hermano levanta estudios bíblicos. Cualquier cosa se enseña. Y yo me doy cuenta, hermano. Yo me doy cuenta cuando un hermano viene y me dice tal cosa, aprendí y sé de dónde está aprendiendo, porque acá no se enseñó eso. Hay que tener, hermanos, en nosotros la conciencia de la necesidad urgente de crecer espiritualmente. Porque si no vamos a ser, dice, miren lo que dice, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas y falsas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Eso está pasando hoy día, hermanos. Demasiado mucho engaño, mucha falsedad se está instalando en la mente y en el corazón de creyentes inmaduros. Por eso, hermano, el Señor dice que a los nuevos creyentes hay que atenderle, hay que cuidarle. Ustedes se darán cuenta. Yo varios problemas tuve con hermanos a quienes he discipulado, porque llegaba un momento, ya tiene que separarse de mí y yo para volver a enseñar a otro. Y no sé. Ya se sentía mal. Recuerdo bien, al final Claudio era uno de esos. Voy a hablar de Claudio porque ella no va a poder mentir lo que estoy diciendo. Él ya está en la presencia del Señor. ¿Por qué lo llevó a Máximo? Nomás lo le visitaba. Ahora un día me encargó así de frente, me encargó. Y Máximo, cuando yo le estaba enseñando a Máximo ya. Toda la semana yo tocaba a Máximo, a la Claudio se llevó más poiso. Y me reclamó, hermano. Y pasa eso. Pero llegado un momento, los hermanos nuevos tienen que recibir la atención, se les tiene que dar leche. De mitad enseñanza de darse cuenta. Pero una vez que crecimos ya, tenemos que alimentarnos solos. Eso es lo que dice y es necesario. No podés, hermano, no puedo, hermano, depender de los domingos nomás yo. Me estoy desnutriendo. Es importante venir los domingos, pero lunes, martes, miércoles. La mayoría acá compró un libro que es para meditar todos los días. Les animo, hermano, a que sigan. Ese te va a ayudar a disciplinarte. Muchos también aquí están estudiando Emmaús. Les pido que oren por mí, hermano, porque tiempo no tengo para ir como antes, a llevar los estudios realizados y traer los nuevos. Tal vez no me crean, hermano, pero Dios sabe que le digo, no tengo tiempo. Si hago una cosa, ya dejo de hacer otra que es más importante. Parece que es más importante. Como visitar enfermos, tenemos hermanos enfermos. Muchas cosas necesitamos, hermano.
Y qué bueno sería que cada uno atienda a la voz del Señor en esta mañana. Y yo creo que cualquier pastor se va a poner contento, feliz al enterarse de que sus hermanos están estudiando en casa su palabra, que están leyendo su palabra, que están memorizando su palabra. Y no están solamente dependiendo de lo que los domingos se da, que es importante, pero apenas es un eslabón de la cadena. Es un eslabón nomás de la cadena esta. Entonces, crecer y madurar es fundamentalmente importante y necesario, porque si no, hermanos, estamos expuestos al engaño, a que cualquier viento de enseñanza falsa nos arrastre, nos lleve. ¿Por qué, hermano? Porque el niño no tiene convicción. La persona, el creyente de años y que es inmaduro, no tiene convicción. Cualquier cosa le hace cambiar de opinión o de posición. Y más todavía que hoy vienen las verdades, que vienen, o sea, los errores, los falsos, vienen como verdades. Música, hermano, canciones, y usted hoy, pero lo que dice totalmente falso, no es bíblico. Da lugar a otras actitudes que ni te das cuenta, inconscientemente te está preparando para pecar contra Dios. Te habla mucho, la música de hoy te habla mucho de enamoramiento, te habla mucho de pasión con tu Señor. Jesús no quiere eso, hermano, de vos ni de mí. Él quiere obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No me dice a mí, enamorate de mí. Pero eso hay mucho ahora en las canciones cristianas. Cuidado, hermano. Cuidado, yo doy un ejemplo nomás, hermano. Las canciones cristianas de hoy fácilmente le podés cantar a tu esposa. Y tu esposa va a decir que estás enamorado o enamorado de él. Porque casi no se le nombra gloria al Señor. Y principios bíblicos no hay en las canciones. Entonces, tener mucho cuidado, hermanos, por favor. Pero ¿cómo yo tengo cuidado, hermano? Sencillamente nutriéndome. Nuestra meta es la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, crecer a la medida de Cristo. Ya dijimos, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo merme y que Jesús crezca. Una forma de entender nomás lo que es necesario y qué significa, hermanos, crecer espiritualmente. Vamos a ver el remedio para este mal. El remedio para este mal, hermanos, es el primer mandamiento que tenemos y el más importante, dijo Jesucristo. ¿Cuál es? El primer mandamiento y más importante de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hermano, lo que a mí me conmovió esta mañana es la pregunta que le hizo Jesús a Pedro. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces le preguntó, hermano. 3 veces le preguntó a aquel que le negó hace poquito, 3 veces. Es una pregunta reflexiva, hermano, que te invito a hacerte en esta mañana. Hermano. Porque si le amamos al Señor, como dije ya hace rato, tendríamos que amar su palabra. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, David. Y miren lo que dice a continuación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día y todos los días, hermano. Ojalá, hermano, podamos hacer esta pregunta, que el Espíritu Santo nos haga esta pregunta reflexiva. Que reflexionemos, hermanos, en nuestro corazón. Porque es fácil de te dice a él, escucha la llave de ya. Pero una ley hoy, da estudié hoy, la llave de ya. ¿Me entienden, hermano? Yo no le estoy, mi intención no es ofenderle a nadie. Sí que la palabra nos confronte, empezando por mí. Hermanos, si amamos al Señor, dijimos que también amaremos su palabra. Juan 14, 21 dice, y este es el que me ama. Vamos a ver cómo dice. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No lo estoy diciendo yo, hermano. Si puede poner en la versión NTV, por favor. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y en LBA, por favor, Benjamín.
Como dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, no es decir nomás, hermano. Y a Dios no le engañamos. Necesitamos amar verdaderamente al Padre. Amar verdaderamente a nuestro Dios. Si amamos al Señor, el estudiar su palabra, el meditar en ella, el leer la palabra de Dios no va a ser un castigo. Y antes, no sé, antes, los padres cuando le castigaban a su hijo, le decían, vas allá a leer la Biblia, le decían, le castigaban. No, es un castigo, hermano. Para el que ama a Dios, leer su palabra es un deleite. No tiene vergüenza de hacerlo frente a cualquiera. No tiene vergüenza de llevar su Biblia por más, como la Biblia del hermano Silvino, que era 7 de grande, él traía su Biblia. No tiene vergüenza de cargar con este libro donde quiera. Y cuando está en el colectivo sentado, ya abre ya para leer su Biblia. Yo conozco de hermanas, no sé ahora, pero me contaban de que aprovechaban el tiempo del colectivo para estudiar su Emaús, por ejemplo. Me recuerdo bien que me decían, no sé si esa hermana o ese hermano sigue haciéndolo, ojalá sí. Y si no, ojalá renueve su compromiso en este día con el Señor. Redimir el tiempo, porque casi no tenemos tiempo y es tan importante alimentarnos, hermanos, que cualquier tiempo tenemos que rescatar para estas cosas importantes. Si amamos al Señor, estudiarla, leerla, meditar en ella, memorizarla, nunca va a ser una vergüenza, nunca va a ser un castigo, nunca va a ser una ofensa, como vimos hace rato en Jeremías. Nunca lo vamos a detestar, nunca lo vamos a despreciar, al contrario. Vamos a entender el verdadero valor de lo que tiene, de lo que es la palabra de Dios para mí, para mi vida. Vimos ahí el Salmo 119, 97, el 1-2, por favor, Salmos 1, versículo 2, y recuerdo el 19. La palabra de Dios alegra al corazón, solemos cantar, alegra al corazón, hace sabio al sencillo, amonesta, te confronta con tu situación. Dice Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y después dice, hermano, el resultado de aquel creyente que ama a Dios, que ama su palabra, será como árbol, el 13, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Miren lo que es, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién no quiere eso, hermanos? Por eso, hermanos, es que el autor de Hebreos les compara con niños a esto, porque el niño no sabe lo que le conviene, no sabe lo que no le conviene. Ya ponte, se deja guiar por su instinto. Ve algo, quiere tocar y no sabe que le puede cortar, no sabe que le puede clavar, ¿me entienden? Y muchas veces el creyente inmaduro, por su falta de interés en su Dios y en su palabra, tiene esa actitud. Se hace daño a sí mismo. Yo me hago daño a mí mismo, hermano. Porque el pecado que cometo a mí me hace daño, no a Dios. A Dios le ofende, pero a mí me hace daño. Allá pensamos antes de mi instancia, hermano, que para poner la bella, pueden hacer ya. Asciende, hermano, a que me estoy dañando a mí mismo. Soy como un niño. No entiendo. Y aquí dice, hermano, que el que se deleita en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prosperará. Necesitamos tener la actitud correcta. En primer lugar, para con Dios. A nivel ya este, hermano, a nivel ya este veí, se creyente. Añamotiza cuando era de ya, es duro lo que digo, pero es la realidad. Prefiero, hermano, no decir que soy creyente y que la gente esté viendo algo diferente en mi vida. Y en algún momento me voy a presentar con lo que soy y con el mensaje de la palabra. Necesitamos tener la actitud correcta para con Dios y su palabra, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce mi corazón. Delante de Él estoy desnudo, dice. Soy como una puerta abierta ante nuestro Dios. Y dice Hebreos, delante de quien vamos a dar cuenta. Tenemos que examinarnos.
Ya mañana, hermano, veían de ya veían de ya en donde veían de ya. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ayúdame a entender cómo estoy delante de ti. Los jaijuba añetete. A jaijuba la neñe añetete. Termino, hermano, diciendo que madurar es una necesidad. Demanda compromiso de amor. Madurar es una necesidad. El otro hermano dijo, que anoté, él dijo compromiso. Hablaste de compromiso. Yo quiero complementar más esa palabra, hermano. Compromiso y necesidad. Necesito comprometerme por amor a Dios, porque es una necesidad para mí, no para Dios, para mí, el crecer. Entonces, madurar es una necesidad, demanda compromiso de amor. Porque, hermano, demanda disciplina. Si yo no ordeno mi tiempo, no voy a tener tiempo nunca para leer la Biblia, para memorizar, estudiarla, ¿me entienden? Necesito, hermanos, tomar una decisión de fe que me comprometa por amor con mi Dios, de manera práctica, porque de manera práctica, dice, es lo que uno va madurando al punto de que ese es el segundo aspecto que vamos a ver Dios mediante el próximo domingo. Dice, si puedes poner por favor otra vez 5:14, Hebreos capítulo, quiero dejar nada más hollando ya el tema que vamos a desarrollar la próxima, que era el segundo aspecto del infantilismo. Dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El que sufre de infantilismo espiritual, el que no está creciendo espiritualmente, no discierne. Y vamos a estar viendo eso en la próxima reunión, hermanos, del domingo. Dice, falta de discernimiento del bien y del mal. Amén. Vamos a ponernos de pie.